hablaremos hoy de Napoleón, pero poquito, ya que el protagonista es el señor Suffren y la panadera Leonor. Son una panadera y un tipo del pueblo de Niort, en Francia. Así que vamos a ubicarnos en Francia en tiempos de la caída napoleónica. Eran los momentos posteriores a los 100 días, aquellos en los cuales Napoleón había salido de la isla de Elba para volver a tomar el poder, y después de 100 días vino la derrota de Waterloo. Napoleón salió entonces hacia el puerto de Rochefort con la idea de, él tenía allí 2 fragatas a su disposición, y él pensaba rajar América, tenía la idea de emigrar a América. Pero Fouché batió a la flota británica las intenciones de Napoleón, y la flota impidió aquella fuga, y como usted sabe, finalmente Napoleón terminó embarcado. Primero estuvo así en la puerta de Londres, y lo embarcaron después rumbo a la isla de Santa Elena, donde finalmente murió, ¿no? Y andaban, algún día vamos a hablar de aquel viaje en el Northumberland, se llamaba el barco, y había dos señoras, la señora de Bertrand y la señora de Montholon, que eran 2 conocidas ninfómanas, y estaban en aquel viaje, formaban parte de la comitiva de Napoleón, y se habían hecho el propósito de acostarse con toda la tripulación. Y naturalmente hubo una competencia entre ellas, porque nunca faltaba un cruce, y por ahí estaban compitiendo por un oficial, por un maquinista, por un grumete. Y una de las principales diversiones de aquel tedioso viaje hasta Santa Elena fue aquella competencia entre Madame Bertrand y Madame Montholon para ver cuál de las dos completaba aquel propósito de acostarse con la tripulación entera del Northumberland. El caso es que estamos en aquellos días. Napoleón todavía no había embarcado, iba camino del puerto de Rochefort. Cuentan que cuando Napoleón tomó la decisión de retirarse, se le acercaron muchísimas de sus antiguas amantes para pedirle que no lo hiciera. Además, por devoción, incluso las menos avispadas en política se convirtieron en espías, en consejeras, y le proporcionaban advertencias, y en algún caso hasta fueron seguidas. Pero Napoleón las escuchaba poco, pero sí las amaba sostenidamente en aquellas jornadas de despedida. Con quien más se encontraba era con una dama de lectura de la reina Hortensia de Holanda, a quien según las crónicas le gustaba hacerse acariciar. Está muy lindo, ¿eh? Bueno. En el viaje de París a Rochefort, vamos a la anécdota propiamente dicha, la breve anécdota esta noche. En ese viaje sucedieron algunas cosas. Y hubo una aventura estupenda que contaremos esta noche, en la que participó Napoleón como personaje secundario, como cómplice involuntario de una historia de amor. En la localidad de Niort, camino de Rochefort, desde hacía un tiempo, un señor llamado Louis Suffren cortejaba a la viuda de un panadero. Muy bien. La dama, la panadera, era hermosa y se llamaba Leonor. Había pasado a ser la dueña de la panadería después que el panadero se hizo finado. Pues bien, aquella dama parece que no le daba ni 5 de bolilla a Louis Suffren. Dice el cronista: a fin de darle largas, la mujer adoptó la costumbre de contestar que se convertiría en amante de Louis el día en que Napoleón se parara delante de la panadería. Que es como quien dice nunca. Sí. Cuando los sapos críen cola. El día que las vacas vuelen. Claro. Exactamente. ¿Cuándo serás mi amante?, le preguntaba a Louis, y Leonor le contestaba: el día en que Napoleón se pare en esta panadería. Muy bien. Este caballero, que jamás entendió esos dichos como un rechazo, ¿no?, sino como una dilación, sintió surgir en su alma una insensata esperanza cuando supo que el emperador pasaría por Niort
en su escape de París. Louis Suffren se informó sobre la ruta que iba a seguir Napoleón para dirigirse al hotel La Bola de Oro, disculpen Qué ustedes, lindo. y vino a enterarse por los guardias que Bonaparte debía pasar por la calle donde estaba el negocio de la panadera. Era, claro, muy difícil que la calesa imperial se detuviese precisamente en ese paraje. Por lo tanto, había que ayudar a la casualidad. Claro. Cosa que Louis Suffren se dedicó a hacer con entusiasmo y minuciosidad. Minuciosidad sería mucho mejor todavía. Bueno, venía ahí la hueste de Napoleón, ¿no es cierto? Atravesaron Chartres, Châteaudun, Vendôme, Tours, Poitiers y finalmente llegaron a la pequeña ciudad de Niort, 1 de julio de 1815. Unas horas antes de pasar Napoleón por la panadería, Suffren se dirigió a un estanque cercano y capturó varias ranas. Después se las metió en el bolsillo. Después se dirigió hasta la calle indicada, hasta la panadería, a esperar el paso imperial. Se mezcló con la muchedumbre y esperó. De repente, tacatá, tacatá, rumor, gritos, qué sé yo, viva el emperador, viva el emperador. Bueno, lentamente la calesa de Napoleón avanzó entre dos filas de ciudadanos entusiastas. Cuando estaba a unos metros de la panadería, el enamorado soltó las ranas delante de los caballos. Los caballos se asustaron y se pararon en seco. Napoleón asomó la cabeza, un poco asustado, porque pensó que por ahí alguno lo quería liquidar o algo. Preguntó qué ocurría y el cochero le contó que unas ranas ya habían espantado a los caballos. La gente era tanta y la detención fue tan efímera que Louis Suffren pensó que aquella detención no iba a ser contada por la panadera. Pero se produjo un milagro. Tranquilo ante la ausencia de cualquier amenaza y seducido por un cierto aroma que llegaba desde el horno de la panadería, Napoleón decidió bajarse de la calesa y entrar en el establecimiento. Y Louis Suffren, ¿Qué más querés? estaba loco de contento, y se mezcló entre los hombres de Napoleón y se metió adentro de la panadería, casi junto a Bonaparte. Ya el emperador estaba por hacer un pedido a Leonor cuando Luis, haciéndose el experimentado, gritó: «Sírvale al emperador aquella hogaza del medio». Napoleón agradeció la sugerencia, cruzó dos palabras con Luis acerca del pueblo y las condiciones del camino y se fue lo más contento. Leonor quedó estupefacta. Dice el cronista: intentó creer, Leonor, que la operación de aquel milagro la debía de enamorar automáticamente de Luis, pero enseguida supo que la condición había sido mal elegida, porque no había nada que pudiera hacer para que su fan le gustara. No le gustaba. Y entonces pensó que debía haber sido más contundente en la imposibilidad de su exigencia. Y entonces quiso huir, porque vio que su fan se le acercaba y le decía: «Ahora no tienes derecho a negarte», mientras enarcaba la ceja, ¿no? Y Leonor salió corriendo, salió rajando. Y sucedió algo muy curioso. Los vecinos, que la habían visto muchas veces hacer esa falsa promesa, la rodearon y la instaron a corresponder a Luis, porque estaban indignados por el incumplimiento. Entonces la empujaron hasta una granja y le dijeron que tenía que pagar su deuda. Poco después, dice el cronista, bajo la custodia de un pueblo vigilante, el joven pescador de ranas se unió, por decirlo así, alegremente y por única vez a la panadera. Cuentan que la panadería cerró. La dueña pasó a vivir a Vendôme y se hizo borbónica ferviente. No me diga que no le gustó esta historia. Mucho, mucho. Bueno. Claro, esto nos enseña que cuando uno contesta livianamente, voy a ir a tu casa cuando tal cosa suceda, hay que pensar que en una de esas sucede, ¿no? Lo mejor es decir no.
Sí, claro. Es cierto. No deja lugar a dudas. ¿A quién quiere dedicar esta charla, Rolón? A Leonor, A pobrecita, la panadera. bella, hermosa y acosada por O sea, este un pueblo. por un pueblo que gente- cree que el amor es cosa de promesas Sí. y de cumplimiento. Bueno, no, como creen muchos, Alejandro, que vienen a decir, pero si vos me prometiste Vos me que me ibas a amar dijiste, toda la claro. vida, me dijiste que me ibas a que querer. cuando Napoleón viniera a la panadería. Sí. Bueno, esto demuestra qué difícil que es hablar con alguien. Hoy hablábamos de la inteligencia hace un ratito con respecto a la música. El amor no es un arte menor tampoco. Digo, y qué difícil que es hablar con alguien que es incapaz de entender una metáfora. Sin embargo, este gilazo Sí. vino a ligar. Por eso, digo, Mirá cómo ligó, por no entender la metáfora, por bruto, Claro, ligó algo. claro. Y déjeme dedicar esto a Madame Bertrand y su amiga la Montolón. La Montolón, que es así. Iban a por toda la Sí, tripulación. Sí, señor, todo, desde el capitán hasta el último perro. Bueno, vamos a ilustrar esta charla sobre Leonor la panadera con un tango que me pedía casualmente, es un tango muy poco usual, que me pedía un oyente recién. Por mail. Por mail. ¿Tiene que ver con el tema? Tiene que ver con el tema, se llama Pan Comido. Es como le decían después a Luis Buffon. O quizá pan comido en relación a la hogaza que se comió Napoleón. No hubiera estado mal, desde luego, el tango Pan, y tampoco hubiera estado nada mal Falsas Promesas. Ujú. Pero tenemos el tango Pan Comido, porque justo lo ha pedido un oyente, y este programa se caracteriza por cumplir los pedidos de los oyentes casi antes de que estos sean formulados. Especialmente antes de que sean formulados. Después, rara vez. Es virtud de algunos de nosotros el saber cumplir con lo que se nos pide antes de que se nos pida, pero nunca después. Escucharemos la versión de Jorge Vidal, la versión de este tango, mire usted. Pan Comido. Adelante, negro.